Sorprende el silencio del gobierno dominicano y particular del Palacio Nacional y del presidente de la República, Danilo Medina, sobre el tema del Consejo Nacional de la Magistratura y las actuaciones consecuentes del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, quien al parecer fue conminado a presentar excusas públicas y a anunciar su abstención de votar en el caso de la magistrada Miriam Germán, pero lo hizo de una manera que se ha considerado atropellante y reiterativa del error que cometió el Procurador General de la República, llamarle error a la agresión contra la magistrada Miriam Germán Brito. Violó el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, que había sido aprobado, discutido y aprobado por ese Consejo apenas un mes antes, y además violó los procedimientos establecidos en la ley del Consejo Nacional de la Magistratura con respecto a las evaluaciones de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. En este caso, resulta sorprendente las violaciones del procurador y que todavía el Palacio Nacional, el presidente de la República, no haya tomado una decisión al respecto, pese a la carga que representa toda la atención pública sobre este tema para el gobierno dominicano. Sobre todo, Fausto, me parece más extraño, un hombre que cuida tanto su proceder político como el presidente Medina, que es cuidadoso de ciertos detalles. Y además, él mismo se ha dicho que él está todos los días trabajando, y mucha gente interpreta eso como también un trabajo en el aspecto político. Él asiste personalmente a muchas cosas, es de los presidentes que despacha, que lee los informes, dicen sus allegados, no de lo que simplemente deja hacer. Entonces, después de lo que ocurrió, hubo reacciones en principio muy duras dentro del ámbito del propio PLD y del gobierno, criticando al procurador. Y después de esta supuesta pedida de disculpa, ¿no?, que lo que hizo fue el procurador que insistió con la parte más asquerosa, más sucia de esos ataques, ¿verdad? Una manipulación. Y fue evidente que quizá eso no fue lo que se acordó o que él dijo que iba a decir, porque salieron tanto José Ignacio Paliza como Josefa Castillo, porque él insistió en decir al procurador que no había violado ningún reglamento, y Reinaldo Pared, era evidente el disgusto, ¿verdad?, mientras hablaba el procurador, y luego también lo precisó con varias declaraciones en su cuenta de Twitter, diciendo que eso, que cómo va a ser, que eso no debía ser. Entonces, si gente del gobierno, del partido, y gente incluso del litoral danilista ha tomado distancia del procurador, uno no entiende por qué el presidente Medina se ha mantenido sin fijar posición o sin hacer distancia de un funcionario que evidentemente en estos momentos le hace mucho más daño que bien a su gobierno. Por el caso de Brecht. Pero es que a mí eso no me convence, porque que yo digo que ese caso, incluso si hay una determinación del presidente o del gobierno de que ese caso vaya en cierta dirección, eso no tiene que ver con que esté este procurador o que lo quiten o venga otro, porque se mantendrá igual. Buscarán una persona que igual responda a esos lineamientos. Eso no es ningún inconveniente. Aquí se ha dado con muchísimas instancias del Estado en que por alguna razón es necesario cambiar un funcionario, y si se decide mantenerse el rumbo, se busca a alguien que venga a seguir ese proceso y no hay ningún problema. Yo no sé si hay en la historia de la Procuraduría General de la República o en la historia contemporánea del Ministerio Público un Procurador General de la República más arrodillado y más postrado al servicio del poder político como lo ha sido Jean Alain Rodríguez. Bueno, yo creo que está superando ya al transplutónico. ¿Tú te acuerdas del transplutónico? Oh, pero claro que sí, por supuesto. No os desesperéis. Céspedes. Víctor Céspedes. La verdad que este país es para reírse. Sí. Porque tú te acuerdas quién sustituyó a Céspedes.
a un maestro de derecho. Bueno, a Virgilio Bello Rosa. O sea, A Virgilio Bello Rosa sustituyó Víctor Céspedes. Pero este procurador, Jean Alain Rodríguez, ha roto todos los parámetros hasta ahora de postración, de arrodillamiento, de la acción del Ministerio Público ante una decisión política que ha sido la de manipular un acto de corrupción fragrante, reconocido internacionalmente por una compañía de Brasil ante el gobierno de los Estados Unidos, revelado fuera del país, asumido como una denuncia grave por todos los gobiernos que estaban involucrados, eran 12 gobiernos en este caso, y en el caso de República Dominicana no ha ocurrido nada. Lo que ha hecho el Procurador General de la República ha sido excluir personas de un expediente, bueno, nosotros manipular una investigación, mutilar las confesiones o las delaciones premiadas desde Brasil entregada al Ministerio Público. ¿Tú no te recuerdas todas las cajas que se recibieron desde Brasil con información supuestamente? Bueno, hubo quien dijera en ese momento que incluso ese espectáculo de un desfile de caja, que todo eso no era nada más que un bulto, que eso estaba vacío. Que eran vacías las cajas. Sí, y todo aparataje. En la caja había una hoja. De que casualmente hubiesen cámaras y que casualmente ese video se filtrara, entre comillas, a los medios, apresando a los imputados. No había, esa gente no estaba huyendo. Gustavo, el otro hecho, que fue la firma de un acuerdo de exclusión, un acuerdo de lenidad, así que le dicen, creo, de así se le la llama, Procuraduría General. Así se le llama la vagabundería ahora. De la Procuraduría General de la República con la Corporación Odebrecht para ellos entregar los datos de cómo se distribuyeron los sobornos en República Dominicana. Ese fue el mejor negocio. Entonces, hicieron eso nada, para no acusarlo penalmente. Sí. Entonces, nada de no solo de eso, la responsabilidad penal. Que después de eso, el procurador pidió más tiempo y el juez Ortega se lo concedió. Un año duraron. Y todo el mundo pensaba que ese era un caso tremendo que iban a armar. Entonces, tampoco se investigó las sobrevaloraciones, que es el acto que demuestra que la corrupción afectó a la sociedad dominicana. No, esa no conviene. Porque el pago del soborno, mira, el pago del soborno es porque había dinero en exceso. Ahora, ¿de dónde viene el dinero en exceso? De las sobrevaloraciones de las obras, que se calculaban en un monto y luego se iba subiendo los contratos. Todo el mundo sabe que así que se hacen, así que se practica la corrupción en los contratos con el Estado. Y luego la cesión de Joao Santana, como parte de la misma trama, pagado para asesorar políticamente, que era una conexión muy importante porque era parte de todo un entramado. Que por cierto, entonces ahora ¿tú te acuerdas la famosa grabación que nunca apareció de manera seria en ningún medio brasileño? La confesión. Que supuestamente apareció y aquí, bueno, aquí la puso el Listín y otros medios. Sí. Pero eso no se comprobó nunca. Ni que era ella, ni que eso fue algo en un supuesto interrogatorio en Brasil. Muy conveniente, entre comillas, que apareciera esa grabación para decir que aquí en Argentina, dos países donde la corrupción se ha desbordado. Los presidentes. No, los presidentes ni los partidos, nadie recibió dinero, que Odebrecht no dio un cheleque. Entonces, eso es un caso que quedó en manos del Procurador General de la República, Gustavo, y que aquí para nada ha servido. Aparte de que el Procurador excluyó el principal contrato de Odebrecht en República Dominicana, por el que Odebrecht peleó públicamente. Pero para durante seguir mucho tiempo. ese muñeco, no es necesario que esté Jean Alain, porque eso está armado, buscan otro y hay gente muy presta que lo nombren a recibir órdenes. Pero él órdenes. se puede disgustar con el presidente. Pero y ese señor puede, pues no va a decir, porque ¿con qué puede, por ejemplo, chantajear al gobierno? Con revelar las órdenes que le han dado. Ajá. Y si a él le investigan, le dicen, vamos a usted que le gusta buscar explicaciones, demuestren usted sacó esos 200 y tantos millones de pesos. No, al gobierno no le conviene echar ese pleito. Y a él le conviene. Tampoco, pero sería muy... Ahí hay un tema de fidelidad. Bueno, sí. Y de confidencialidad. Si usted por cierta lealtad o fidelidad prefiere hundirse,
en vez de Bueno, pero no separarse. es hundirse, sencillamente el gobierno está soportando lo que representa esta carga. Sí, pero es una carga pesada que pudiera hacerle mucho daño al presidente y al gobierno en momentos en que el presidente no disimula que estaría muy feliz de que se les Bueno, repostule. pero podría desistir definitivamente de postularse. Bueno, eso, Vamos a hacer una pausa. eso es difícil. Bueno, la Junta Central Electoral ha estado muy activa en los últimos días. Ya le presentó el nuevo sistema, el software especial para el sistema de votación de República Dominicana. ¿A quién se lo presentó ahora? A Leonel Fernández Pero y a Miguel Vargas Maldonado. Sí, anda dando un paseíto la Junta por todas partes con eso. Ya, pero parece que Hasta Estados Unidos lo llevó. el software parece que ha gustado porque lo dicho tanto por el doctor Fernández como por Miguel Vargas Maldonado es de aprobación del sistema. Una pregunta, ¿ese es el mismo software que de la empresa aquella que tiene? No. O sea, el otro entonces está es basura electrónica, ¿no? Sí, esto es basura electrónica. Este es un software desarrollado por el Departamento de Informática, Departamento de Tecnología. De la propia Junta. De la propia Junta Central Entonces, Electoral. es que nunca fue necesario contratar a esos genios y pagarles tanto dinero para algo que nos sirvió, genios del exterior. Claro, no, eso Aquí es... les encanta a la gente eso, contratar gente para que dé una Entonces, asesoría carísima que después... entonces, bueno, esto va a ser una especie de automatización del voto y la gente va a tener la posibilidad de echar su voto sin la boleta electoral. ¿Me entiendes? Entonces, eso es... Entonces ellos dicen que todo lo han podido desarrollar sin conexión a la Internet. Es decir, no va a haber nadie con conexión a Internet, ni siquiera teléfonos celulares con Internet, porque este sistema es aislado del Internet. Eso evita que sea, ¿verdad?, intervenido por cracker o hacker y que se pueda hacer alguna diablura. Porque cuando está en la red siempre es más posible la intervención de extraños. Si es algo cerrado ahí es más difícil. Bueno, pues la Junta está haciendo su esfuerzo y hasta ahora ha logrado convencer a los dirigentes políticos y al presidente de la República. Porque lo que está haciendo la Junta es presentándoselos un paseíto a los que van a ser candidatos presidenciales, se entiende. Y el presidente va a ser candidato. Bueno, pero ellos se lo presentaron al presidente. Por si acaso. Por si acaso. Y el presidente al mismo tiempo que recibió la explicación, le dieron la demostración, etcétera, ahí mismo se anunció la decisión de apoyar las primarias de los partidos financiando el gobierno con el monto de dinero que pidió la Junta. Bueno. Eso es una ventaja para la Junta. Ya no hay debate ni discusión sobre el tema. Claro, siempre el iba problema a salir era de la misma fuente, de los que la bolsillos Junta de los Central contribuyentes. Electoral había incluido la compra de los equipos tecnológicos para las elecciones en el renglón de las primarias de los partidos, porque iba a hacer las pruebas con las primarias de los partidos de ese sistema. Eso el 6 de octubre se va a poner a prueba. Bueno, y vamos a ver cómo funciona. Entonces. Yo creo que eso puede funcionar, eso no es tan complicado. Brasil, por ejemplo, es el país ya reconocido a nivel mundial que tiene su sistema más avanzado, o sea, casi en su totalidad todo es electrónico. Y se sabe en un tiempo relativamente muy corto quién gana o quién pierde. Y no hay discusión porque la gente misma tiene el resultado ahí. Tú sabes que ya nosotros compramos un sistema brasileño. Bueno, pero ¿es tan bueno como el que se usa en Brasil? No, pero fue un sistema brasileño que se usó en las elecciones dominicanas. Pero, ¿Se puso a prueba eso? Pero el Toyo de pasado. Sí, claro. Sí, pero ese es un brasileño carabelita. Porque ahí estaba una empresa española que ha tenido muchísimo lío. Indra se llama la empresa. Sí, que yo no sé por qué no se le compró directamente a Brasil y hubo que ir al otro lado del Atlántico. No, porque esta venta, Gustavo, no fue del software. Esta fue la venta de los equipos, los captadores de huellas y los equipos de escrutinio. Bueno, pero ¿por qué no se le compró todo a Brasil si han demostrado que son buenos en eso? Digo yo. Lo que pasa es que nosotros hemos comprado tantos sistemas. ¿Tú no te recuerdas un contrato que se llamó SOMO?
que no sirvió para nada. Ahí a todos nos pusieron a dar de que a captura de nuestra huella. Ese sistema costó, yo creo que fueron 62 millones de dólares. La verdad que con lo que se ha gastado en la Junta, y la Junta no terminó es verdad de hacer nada que siempre con se eso. argumenta que eso es para mejorar nuestra democracia, fuera una maravilla. Mira, la democracia este dominicana. sistema de Indra costó 40 millones de dólares. Fue. Imagínese usted. Eso es una barbaridad que se invierta tanto y muchas veces los resultados. Ahora estamos desarrollando un sistema nosotros mismos. Yo confío más en este porque yo creo que una cosa que usted desarrolle y controle ahí es mejor. Ya. Al final, Mire, no sé aquí hay muchos ya jóvenes y a veces ni siquiera tan jóvenes aquí, graduados aquí en el exterior, que saben mucho de las TICs. Pero mira, hay instituciones a nivel internacional que se han especializado en la detección de fraudes a través de los sistemas electrónicos o de los sistemas automatizados de votos. Hay descripciones de cómo operan los sistemas y al mismo tiempo de cómo se insertan los Pero no hay que contratar a esos genios de la NASA. No, mira, los es. partidos, todos los partidos, yo creo que hasta los más pequeños, tienen personas especializadas en esos temas. Y ahora la Junta, tú sabes que tiene el delegado político y tiene un delegado en asuntos también informáticos. Porque eso se le muestra a todo el mundo. Pero eso es de hace tiempo, sí. Por eso, o sea que no es necesario que gastemos muchísimo dinero para que venga un sujeto de por allá a decir lo que aquí se sabe. Aquí eso se ha visto en muchas cosas, empresas, que vienen genios de que enseñar cosas y digo, de aquí saben tanto más que ellos. Bueno, pero aquí hay varios aspectos relacionados con este sistema tecnológico desarrollado por la propia Junta Central Electoral. Y es que, por ejemplo, ¿cómo vamos a garantizar el secreto del voto con un sistema electrónico siendo utilizado por personas, en algunos casos con discapacidad visual, en otros casos no, porque esas son las excepciones, analfabetismo tecnológico o analfabetismo en general, es decir, gente que no sabe cómo hacerlo? No, porque eso son ¿Cómo se mantiene el secreto del voto? No, porque eso es excepcional. Aquí Balaguer, por ejemplo, todo el mundo sabía que iba a votar y había alguien que tenía que asistir, pues ya su problema que tenía de locomoción y de visión. Y muchísima gente que se le asiste, o un familiar, o alguien que en la misma mesa se escoge para asistirle. Eso es lo de menos. Suponte incluso que en los casos de personas que requieran esa asistencia, el que asiste se pasa de listo y vota contrario a lo que le dice el votante. Aún así, no es una cantidad significativa como para cambiar unos resultados. Yo creo que ese no es el problema. Ya, bueno. Pero la Junta Central Electoral ha ido logrando un consenso en los potenciales candidatos presidenciales y los líderes políticos importantes del país que han ido observando el sistema y lo han ido aprobando. Yo creo que esto es un éxito de la Junta Central Electoral y los otros aspectos habrá que verlo y habrá que esperar, por supuesto, tanto el mes de junio como el mes de octubre, que son fechas importantes en el cronograma de la Junta Central Electoral. Otra cosa es que los partidos, como siempre ellos tienen que hacer y les conviene que hagan, deben educar a su gente y en este caso campañas institucionales de educar a la población también habrá de hacer la Junta de común acuerdo con los partidos para que la gente se habitúe y vaya aprendiendo esto, porque no es una cosa, no es una pantalla con muchísimas, es algo sencillo, inclusive unas teclas grandotas, eso lo hace cualquiera, eso no tendrá mayores dificultades. Bueno, hacemos una pausa. El presidente Medina estuvo ayer en Santiago inaugurando escuelas y en ese acto hubo consignas pro reelección. De este y otros temas nos tiene los detalles el compañero Máximo Laureano directamente desde la ciudad de Santiago. Buenos días, Máximo. Buen día en los estudios. 6 o 7 escuelas inauguró el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, en su recorrido por Santiago. El acto principal se hizo en la escuela que lleva el nombre de maestra Elsa Brito de Domínguez, que es la madre
del ex procurador de la República, Francisco Domínguez Brito. En ese acto no hubo discurso netamente, claramente reeleccionista, pero sí hubo algunos piropos y algunas consignas que gritaron en algún momento gente del público. El manifiesto ayer leído por los periodistas y trabajadores de la prensa en el Parque Duarte, llamando a la sensibilidad y despertando la preocupación por cancelación de compañeros en algunas empresas de televisión aquí en Santiago. Siguen las quejas, sobre todo entre los comerciantes de la avenida Las Carreras en Santiago, porque Abel Martínez y sus policías municipales siguen retirando los toldos de las casas, de los negocios, y establecen que están amparados por la ley. También siguen los videos en las redes sociales donde se ve a policías municipales maltratar a vendedores y algunos migrantes de nacionalidad haitiana. De hecho, ha llamado la atención que vi un policía municipal con un chaleco que detrás decía migración. Eso es algo que debe ser regulado. Hay una estación de bomberos que se empezó a construir en Santiago en la gestión de José Enrique Suetzen, el síndico reformista. Eso fue la gestión 2002-2006. Ese edificio está parado y ahora lo que sirve es de guarida para algunos bandidos. Ahí se llegaron a invertir unos 42 millones de pesos, según la información que tenemos a mano. Y los alcaldes vienen y van y nadie termina la obra. La avería de Corazán ayer, que se rompió una tubería del acueducto, una tubería de la tubería mayor, así se le llama, pues eso provocó, además de las dificultades en el tránsito que reportamos ayer, decenas de barrios se quedaron sin agua todo el día y parte de la noche en Santiago. Ya eso debe, en el horario nocturno, ya empezó a llegar el agua en algunos lugares. El vocero de Corazán responde a la denuncia de los comunitarios, dice que se está en proceso de licitación y que por eso se ha empezado la obra del alcantarillado de Villaverde. Ayer hablábamos de que los comunitarios se quejaban y preguntaban a Silvio Durán qué había pasado con los 17 millones de pesos que se habían recibido por parte del FOMPER para construir esa obra. Darío Fernández dice que todavía eso está en proceso de licitación. En torno al... ¿Sí me decían? Bien, todo bien, Máximo. Muchas gracias por este reporte sobre lo que ha ocurrido en la ciudad de Santiago, en particular la presencia del presidente Danilo Medina en la inauguración de varias escuelas, incluyendo la escuela Doña Elsa Brito de Domínguez. Exacto. Sí. Que es donde hubo ya allí como unos algunos piropos. movimientos y piropos reeleccionistas. Todos los actos a los que asiste el presidente de la República, hay gente que llevan su pancarta y sus reclamos al presidente. Eso lo hacen con todos los presidentes, de que se pero sacrifique 4 años más. El valor de eso o la lectura que se le puede dar depende de la coyuntura, porque esta es una coyuntura en que hay aprestos de mucha gente alrededor del presidente y por lo que él dijo en su discurso del 27 de febrero, hay aprestos para una posible repostulación y por eso tienen ya otro matiz, este tipo de consigna. La manifestación de Asua, Gustavo, fue significativa. Reunió a prácticamente todos los representantes políticos de la provincia y el senador Rafael Calderón fue la cabeza del movimiento. Entonces, eso se va a seguir manifestando, se va a seguir viendo en todas las provincias, poquito a poco. Bueno, vamos a ver en qué prosigue todo esto, ¿no? Muchas gracias a Máximo por su reporte. Y bueno, seguimos dando seguimiento a los hechos políticos e institucionales de República Dominicana. Hay, Gustavo, otras cosas importantes que se están dando. El Consejo de Competitividad presentó ayer un informe sobre los actos que ellos están haciendo e identificando acciones necesarias para mejorar la competitividad. Y una de las cosas que se ha descubierto es
la enorme cantidad de reglamentos y normas que existen para establecimiento de empresas y para procedimientos de parte de las empresas luego de establecidas. Pero eso, yo es creo una que burocracia. tienen noticias tardía porque eso es viejo. No, pero viejísimo. Aquí se ha estado hablando de eso hace más de 50 años, que eso se debe simplificar, que la ventanilla única, o sea, que eso no es ningún descubrimiento. Así se llama, República Dominicana más simple. Más simple. Bueno, Así ojalá es. que sea verdad, pero que de simple no sea que se salten tampoco todos los parámetros, que tampoco es bueno. Otro hecho, ya para despedirnos, que no hemos, porque no hemos hablado del ámbito internacional en los últimos días, es lo que ha ocurrido con la empresa Boeing. Sí. Muchos dicen que podría inclusive colapsar esa empresa porque hay varias versiones de sus aviones que ya prácticamente en todo el mundo han sido rechazados y se está impidiendo que vuelen. Estados El Unidos, Boeing 737. en dos versiones, 737, 7, 8 y 9. 8 y 9, exactamente. Entonces, Versiones. Trump se decía que empeñaba que no y que no y que no, pero varios estados, por su autoridad local, dijeron, no, aquí no vuelan esos aviones. Entonces él tuvo que admitir y dar la orden que entonces ya federalmente se impida. Bueno, ha habido 2 accidentes. El último es un accidente. Lo más reciente, pero de hubo varios Ethiopian más. Air, que es una línea aérea Hubo de Malasia, africana. hubo varios antes. Murieron ahí 157 Sí, personas. o sea, ha habido varios en los últimos meses. Y varias compañías en esta zona de las Américas, incluyendo Copa, por ejemplo, anunciaron que habían comprado aviones de esos. Son aviones de muy alto rendimiento, de ahorro y de mucha comodidad. Aviones muy Pero nuevos. parece que no se cuidaron de ciertos factores de seguridad. Bueno, hay varios, son varios aspectos que han identificado pero como vamos a dejar ese tema para mañana porque tenemos que problemático, irnos ya. Sí. Bueno, sí, es verdad. Muchas gracias por la compañía. Hasta mañana.